Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver algo muy sencillo, que son los tamim. ¿Sí? Muchas personas leen la Torah, pero no saben leer la Torah. Y la razón es muy sencilla. Mm, La Torah es uno de los 21 libros, por decir así, que están escritos en prosa, ¿sí? En prosas. Y los tamim marcan esa prosa, ¿sí? Y nos ayudan a entender el contexto de lo cual está hablando los tamim. Inclusive hay muchos sabios judíos que se basan en los tamim o teamim para poder para poder identificar o para poder dar una idea, ¿sí? Entonces, y de ahí nacen muchas situaciones y discusiones, por lo menos en la Talmud. Los Tamei Amikra o Teamim realmente son estos acentos, ¿sí? Estos acentos. Obviamente hay tres tradiciones grandes. Sería lo que es lo que hacen la mayoría de sefaradim de corte misrají, ¿sí? Y también los caraítas, ¿sí? Que eso viene como de Egipto, realmente muchas de esas cantilaciones. Eh, Después eso como que como que se repartiera, ¿no? Se parece así, es como un punto de vista ahí. Y la otra situación, o el otro grupo, es el Ashkenazí, los Ashkenazim. Y hay un tercer grupo, por decir un tercer grupo cultural, en esto de los Teamim o Tamei, que sería pues los yemenitas, ¿no? Todo lo que son esa parte. Entonces, hay dos sistemas de cantilación, como habíamos hablado en la Tanakh. Dijimos que habían 21 que son libros de prosa, ¿sí? Y los otros aparecen en tres libros de poemas como los Salmos, Proverbios, Job, ¿sí? Entonces estos grupos lo que son los Haftarot. Entonces eh, eso es interesante, pero también vamos a encontrar en el Sidur hay muchas cosas que salen de estos grupos, de estos dos grupos, ¿no? Entonces así mismo se va a componer el rezo sefaradí o el rezo ashkenazí. Entonces es muy interesante aprender todo lo referente pues a los Tamei Mikra. Entonces llegamos a un punto interesante, ¿sí? O sea, cuando hablamos de entender, digamos, la Torah o lo que estés leyendo, puede ser la Mishnah o puede ser, sí, o sea, cuando hablo de entender, estoy hablando de un sistema de lectura, como es, digamos, Camila salió a la tienda, o sea, Camila salió a la tienda, compró unos chicles. O sea, cuando yo hablo de eso, estoy hablando de que ahí tengo un verso, interrumpí el verso y finalicé el verso. Ese es el primer sistema. O sea, realmente eh, los Tamim tienen tres sistemas de lectura e entendimiento de lectura, que es el sistema de Babilonia, el sistema de Tiberias. Tenemos otro sistema que las personas que están en Yeshiva lo conocen fuerte, que es la forma en que se lee la Mishnah, por ejemplo, que, que es interesante, ¿sí? Interesante, es diferente. Entonces, por lo menos en el sistema de Babilonia, algunos académicos le dicen sistema palestino, ¿sí? Realmente este sistema nace, dicen pues que nace en Babilonia
y que lo que viene, o sea, esto es como si hubiera, también desde un punto de vista, como si hubiese sido una evolución, ¿sí? No, por eso algunos no están de acuerdo que haya nacido 100% con los masoretas, hay otros que dicen que sí, como haya sido, ¿sí? El tema es que el sistema de Babilonia viene a darnos el primer ejemplo que yo di, el de Camila, ¿sí? O sea, nació el verso, se interrumpió y finalizó, ¿sí? O sea, este sistema viene a darme las líneas que tiene la Torá. Y en medio de esas líneas, como habíamos dicho que es un sistema de prosa, o sea, viene como a organizarme esas líneas e interlíneas que de todo un componente. Eh, el sistema babilónico en sí muestra esas rupturas en el verso. ¿Sí? Obviamente estas rupturas va a cambiar según la tradición. Entonces yo dije, Camila salió a la tienda, ahí puedo pues, decir que hay una coma, compró unos chicles, ¿sí? Pero también van a haber otros sistemas que no dice compró unos chicles, dice y compró unos chicles. O sea, hay momentos donde las líneas van a iniciar, van a haber esa ruptura, o sea, va a haber como una especie como de coma y continúa la idea y finaliza. Y también vamos a encontrar unas líneas que trae la Torah que no se corta, sino que como que continúa, o sea, y compró unos chicles. ¿Eh? En este sistema principalmente sí hay ruptura, pero esa ruptura no cambia la idea de la frase, sino que esa ruptura viene como a interrumpir y después finalizar, ¿sí? Ese es el sistema. Obviamente los nombres del Ta'am, el nombre del Ta'am y la forma en que se va a ejecutar va a cambiar según la tradición. No es lo mismo que lo haga un sefaradí o un ashkenazí. No es lo mismo si es alguien de los Balcanes o es alguien de lo que fue el antiguo imperio otomano. Inclusive entre caraítas y, y sirios, por ejemplo, por decir, hay grandes diferencias. Y entre la misma comunidad siria también hay algunas diferencias, aunque utilizan el mismo sistema. El mismo sistema, inclusive los caraítas utilizan el mismo sistema que el resto de judíos mizrahi. Cambia un poquito el tema de cómo marcarlos cuando se está leyendo la Torah en público. Hay un sistema muy antiguo que ya no se usa, que era marcarlos en la espalda. Lo utilizan, creo que, no sé si los sirios o algo así. Ya no se usa. El otro sistema es que se marca con la mano. Y ahí es donde sí hay muchas diferencias. Entonces vamos a encontrar diferencias en la forma de expresar estos ta'amim, vocalmente y simbólicamente con las manos, ¿sí? Va a haber diferencias entre las distintas tradiciones. Bueno, aquí llegamos o empezamos ya lo que es el segundo grupo, ¿sí? Entonces pasó algo en la historia, en la historia, algo que es muy sonado, que el Códice Alepo, que algunos académicos lo ubican en el siglo X de la era común, pero en sí todo esto fue una evolución, porque en el siglo X, tanto algunos símbolos como algunos de sus nombres no son iguales a los de hoy en día, y esa es la situación por la cual se puede decir que en parte hay ciertas diferencias en los cantos, incluso entre la misma comunidad mizrahi, la comunidad del Medio Oriente. No es lo mismo un marroquí a un iraní, y entre lo que es el mismo conjunto otomano, o sea, estamos hablando de turcos, sirios, gente de lo que es Israel, anteriormente pues se conocía pues como la Palestina. Todo este tema inclusive vamos a encontrar también diferencias y son prácticamente casi la misma zona geográfica. Sí, Egipto, y obedece a esto, sí, que cada comunidad, sí,
Cuando hablamos de comunidad no estamos hablando de la sinagoga de la esquina, estamos hablando de cada grupo étnico que vivía en cierta localidad, de cierto espacio geográfico, empezó a reinterpretar estos códigos de lectura, y esto es lo que vamos a conocer como el sistema tiberiano, ¿sí? Es muy fuerte, esto impactó muy fuerte en las comunidades de Medio Oriente, por ejemplo, ¿sí? Y, y la razón es muy sencilla, porque la forma de rezar la Torah se había vuelto más compleja a como nos lo habían enseñado en Babilonia, ¿sí? Eran rezos, o sea, aquí la cultura, por lo menos en lo que es la parte del Medio Oriente, obviamente jugó mucho cómo los judíos empezaron a ser partícipe del medio ambiente que los rodeaba. Es claro que los Ashkenazim cantan, rezan la Torah y rezan muchas cosas en la forma en que los cristianos de esa área lo hacían, ¿sí? Algo muy importante que nos enseñó el Hassan de la AIM, que inclusive lo trajo de la Gemara, algo muy interesante, eh, la, que hemos adoptado muchas posturas, claramente que para nuestros rabinos en un principio incluso fueron prohibidas, pero que a medida que fue avanzando las épocas se volvieron costumbres, ¿sí? Inclusive la forma en que rezamos hoy día hacia el este, en un principio la Gemara dice que fue prohibida. En esto pasó algo similar, no por el tema de prohibiciones, sino por el tema de que las costumbres se van generando. Y eso trata los Tamim, cómo se fue, o sea, ¿qué querían los sabios? Los sabios querían, bueno, ¿cómo vamos a leer esto? Y necesitamos un sistema que sea global, ¿sí? Que en las diferentes comunidades se lea igual y se entienda igual. De ahí nace este concepto de los masoretas, que intentan hacer una globalización de conceptos, ¿sí? Y eso era lo que estaba apostando en esa época. Obviamente aquí vamos a encontrar ya los conectores o conjuntivos, que no buscan tanto cortar una frase y después terminarla, sino que buscan alargarla. Si es un tema ya que viene ya más complejo de entonaciones, obviamente cada proceso fragmentario se evolucionó en una gama de diferentes acentos, pero acentos conjuntivos, que la idea es que muestran cómo introducir y elaborar estas frases más largas, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos hablando de líneas de prosa. Entonces, esto es lo que busca este sistema, que obviamente todo fue evolucionando, no se quedó estático. Algunos académicos ubican que este sistema se vuelve pues mucho más atractivo para las comunidades después del denominado Códice Alepo, que es un tratado masorético de reglas precisas de cómo interpretar estos acentos en la lectura, ¿sí? Entonces es interesante. Eh, Aquí llegamos a un punto u otro punto interesante. No podemos decir en sí que, o sea, en algún punto de la historia aparece todo el tema de la Mishnah, todos sabemos la historia, eh, y también parece ser, aquí sí no hay algo preciso, aquí parece ser que estas marcas de cantilación jugaron un sistema
para un sistema no, un papel importante. Lamentablemente no se puede asegurar porque no hay pruebas. No hay pruebas. Ya es un tema ya de transmisión, ¿sí? Y es un tema, yo creo que los más fuertes es el sistema que se utiliza en todas las yeshivot ashkenazim, ¿sí? Pero los sefaradín también tienen un sistema, lamentablemente un sistema que se ha perdido prácticamente, eh, que es el sistema sirio. Eh, Está el más antiguo es lo que es Bameh Madlikin para Sefaradim, eh, eh, que es la forma, ese mismo Bameh Madlikin es la forma en que se leía la Mishnah. Mm, pero el sistema sirio es igual al Mawal que utilizan los musulmanes en el mundo sefaradí, ¿sí? Estamos hablando del mundo sefaradí. Pero si somos sinceros, yo creo que actualmente sobrevive con más fuerza la forma en que lo hacen los ashkenazim. Incluso los sefaradim lo hacen como los ashkenazim. Y eso es una muestra de cómo van evolucionando las cosas, ¿no? Cómo las comunidades se van adaptando. Entonces, aunque no se puede decir que pertenece, pero, pero, pero tampoco se puede dejar afuera. La Mishnah tiene una forma de lectura y es transmisoria, ¿sí? Una forma de lectura. eh, y es parte, aunque no existe un sistema como el de la Torá o como el de la Haftará que me enseña, pero sí es transmisible, o sea, y en eso han jugado un papel muy importante las yeshivot y las casas de estudio, pues, sefaradim. eh, y aunque pues actualmente lo que impera es el sistema ashkenazí, que no es malo. Si ha sobrevivido es porque fue más atractivo o por la diferente situación, pues, de las comunidades entre el siglo XIX y el XX, eh, pues que fue trágico, ¿no? Tanto para la cultura como para la transmisión. Fue un desastre, y también pues para lo que fue la vida humana, ¿no? De las comunidades, sobre todo diaspóricas.